Bienvenidos a este programa especial dedicado a los incendios que afectan a la Amazonía. Desde hace varios días, miles de llamas arrasan con la mayor selva tropical del planeta en frentes que afectan no solo a Brasil, donde están más del 50% de los focos, sino también a Bolivia y Paraguay. Para analizar las causas y consecuencias de este desastre ambiental, me acompañan varios invitados. En el estudio de France 24, Carlos Rodríguez, biólogo y doctor en Ciencias Naturales de la Universidad de Ámsterdam y director de la Fundación Tropembos, que promueve el uso sostenible de selvas tropicales. Desde Salvador de Bahía, Anne Alencar, especialista en incendios forestales del Instituto de Investigación Medioambiental sobre la Amazonía, el IPAM, y también contamos con la presencia de nuestra corresponsal en Bolivia, Mary Vaca. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Gracias. Antes de comenzar, escuchemos las palabras del presidente Jair Bolsonaro, que el viernes en la noche anunció medidas para luchar contra las llamas. Lo escuchamos. Ofrecemos ayuda a todos los estados de Amazonía legal. Con relación a aquellos que acepten, autorizaré la operación de garantía de ley y de orden, una verdadera garantía de ley y de orden ambiental. El trabajo extensivo del personal y equipamientos de las Fuerzas Armadas, auxiliares y otras agencias permitirá no solo combatir las actividades ilegales, sino también contener el avance de los incendios en la región. La inacción inicial de Bolsonaro hizo que la población, tanto en Brasil como en el resto del mundo, saliera a las calles a protestar en contra del mandatario brasileño. Nuestra corresponsal en Río de Janeiro, Valeria Sacone, estuvo en estas manifestaciones. Millares de personas han salido hoy a la calle en varias ciudades de Brasil para pedir al gobierno una respuesta urgente y parar los incendios en la Amazonía brasileña. En el centro de Río de Janeiro, en Cinelândia, también hay varios centenares de personas. ¿Por qué viniste hoy? Porque desde hace semanas la Amazonía está en llamas y sin la Amazonía no respiramos. Todo eso es culpa del sector agropecuario y de este gobierno. La responsabilidad es del gobierno. Cuando el presidente dice en público que es el capitán motosierra, está dando el visto bueno para invadir las tierras y quemarlas, para que después los empresarios agrarios, que son sus aliados políticos, puedan ocupar la Amazonía. Hoy Jair Bolsonaro ha anunciado que enviará el ejército a la Amazonía para intentar controlar los incendios y que las Fuerzas Armadas se quedarán por lo menos hasta el 24 de septiembre. Es la primera de una larga serie de medidas que Bolsonaro ha anunciado en un momento de dar marcha atrás tras las pésimas reacciones internacionales que han suscitado esos incendios. Más de 74.000 focos están activos ahora mismo en Brasil. Desde el 1 de enero de 2019 representa un 83% más que el año pasado. Quisiera comenzar a hablar un poco, y quisiera comenzar aquí en el estudio de France 24 con Carlos Rodríguez, biólogo, para que nos dé una idea de la magnitud de estos incendios y de lo que representa la quema de la Amazonía. Gracias, Marina. Lo que se quema en el Amazonas es impresionante. Nosotros sabemos la magnitud de los incendios, la cantidad de hectáreas, pero yo aquí tengo un simple ejemplo de qué es lo que quemamos. En esta caja hay 1 hectárea de bosque. Lo que tenemos de estos dibujos que hicieron los indígenas de la Amazonia son 300 especies de árboles, que es lo que se puede encontrar en 1 hectárea de árboles de selva amazónica. Y si estamos quemando millones de hectáreas al año en la Amazonia, ¿cuánto estamos perdiendo? Los ejemplos que tenemos en estas otras cajas son 25 muestras de maderas de los árboles del Amazonas. Necesitamos 6 cajas para saber lo que se quema en 1 hectárea. El primer motor de la deforestación definitivamente es el desconocimiento. No sabemos lo que estamos quemando. Estamos quemando la biodiversidad, pero estamos quemando toda esa cantidad de relaciones ecológicas y servicios ambientales del bosque, más estamos quemando todas las culturas indígenas que conocen el bosque y que lo han sabido manejar y de las cuales no hemos querido aprender. Entonces, esta parte de ¿qué es lo que más quema? Lo que más quema son los discursos,
son las visiones políticas. Si no entendemos nosotros la Amazonía, si no entendemos sus pueblos, si no entendemos su papel en la regulación del clima, pues obviamente estamos acabando con un ecosistema que es fundamental para la vida. Que contiene el 10% de la biodiversidad de todo el mundo, además. Además, y puede ser algo más todos los cálculos que se hacen, que es muy bien que salgan ahorita, el 20% del oxígeno, la regulación de las lluvias, y que ese es el otro aspecto fundamental. Cuando se están quemando 300 árboles, ¿cuánta evapotranspiración se está quemando? ¿Cuánto vapor de agua se deja emitir? ¿Y cómo se da ese ciclo del agua para que el agua pueda llegar a Sao Paulo y pueda llegar a los Andes en Colombia, por ejemplo? Esos son los servicios ecosistémicos de la selva que estamos quemando. Me gustaría irme a nuestra invitada desde Salvador de Bahía, en Brasil, a Anne Alencar, hablar un poquito de las causas que podrían estar dando lugar a estos incendios. Estamos en la época de sequías en Brasil, sin embargo, al parecer, la época de sequías es normal, siempre hay incendios en esta época, pero ¿qué es lo que está haciendo que estemos hablando más acerca de este tema ahora mismo? O que para nosotros sorprende es que el número de focas de calor, de incendios, es muy alto para el inicio de la época de quema, ¿no? Esto es muy raro en un año que no es un año de sequía muy fuerte. Entonces esto representa básicamente una correlación muy alta entre deforestación y los fuegos. Entonces, básicamente, que estamos hablando aquí es de fuego seguido a deforestación, no necesariamente incendios forestales. Uh-huh. El presidente Jair Bolsonaro, en su alocución el viernes en la noche, decía que incendios forestales los hay en todas partes del mundo y que eso no es la razón para imponer sanciones internacionales a su país, a Brasil. ¿Qué opina? ¿Cuál es su opinión acerca de estas declaraciones del presidente Bolsonaro? La explicación la acaba de dar la compañera corresponsal en Bolivia. Es clarísimo. Una cosa son los fuegos naturales que se han dado en la Amazonia. Inclusive cuando se hacen estudios de paleoecología, hace 15.000 años se encuentran muchos fragmentos de carbón junto con el polen fósil, que eso muestra unos incendios naturales en la Amazonia, pero eso es cambio climático global de hace 15.000 años y son fuegos naturales, no había poblaciones. Estos fuegos están asociados a la deforestación y es deforestación que provoca los fuegos y es una gran diferencia entre un incendio natural y un foco de deforestación que se quema para producir incendios. Entonces, obviamente, lo que está sucediendo con la Amazonia es la deforestación como el primer motor y los incendios son la evidencia clara de esa deforestación. Es un poco un círculo vicioso la deforestación, ya que la falta de árboles verdes y de humedad en el suelo hace que los incendios puedan avanzar también con mayor rapidez. Obviamente, y eso es parte del proceso. En el pasado también hubo ecosistemas de sabana, en donde había bosque tropical, y se generaron ecosistemas de sabana porque disminuyó la precipitación y se generaron estos cambios en el clima y la ecología de la vegetación del pasado. Ahorita lo que estamos es acelerando esto desde la incidencia directamente humana. Estos incendios no solo están afectando a Brasil, sino que están afectando también a Bolivia y a Paraguay. Nuestra corresponsal en Bolivia, Mary Vaca, nos acompaña también en este especial. Quisiera preguntarle, Mary, ¿cuál es la situación ahora mismo en Bolivia? ¿Qué se está diciendo al respecto y cuáles son las amenazas y qué está haciendo el presidente Evo Morales al respecto? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, un saludo cordial desde Bolivia. Bueno, aquí estamos viviendo también nuestro propio drama, nuestra propia tragedia, porque la Amazonía boliviana también está ardiendo. Ya son 800.000 hectáreas que se han quemado durante las últimas semanas. Y eso obviamente ha provocado una alerta nacional. Hay 11 municipios que están afectados, 1.800 familias que han sido afectadas por el fuego, 4 parques nacionales que están también en riesgo y mucha flora y fauna, al menos 200 especies están siendo amenazadas
por el fuego del Amazonas. Por otro lado, el gobierno, el presidente Evo Morales, ha puesto en marcha un operativo para controlar el fuego. Ese operativo incluye la contratación en alquiler de un avión supertanker que ha llegado anoche al país y que hoy ya ha empezado a hacer sus primeras operaciones. Ese avión ha hecho su primer vuelo, ha lanzado agua en algunos puntos estratégicos. Sin embargo, el incendio es enorme, por lo que se prevé que esto puede durar varios días más y no se sabe a ciencia cierta cómo se lo vaya a controlar. Las operaciones se están realizando tanto por aire como por tierra. Por aire, además del supertanque, existen otras avionetas hidrantes, helicópteros, y por tierra hay 2.600 personas desplegadas en la zona del desastre para controlarlo, entre militares, policías, civiles, voluntarios y además ciudadanos comunes, ¿no?, que están siendo afectados en la zona y que también han salido con lo que tienen a la mano, ya sean baldes, bidones, todo lo que ellos puedan tener y mangueras para poder apagar este incendio, pues consideran que se ha descontrolado. Evidentemente en Bolivia existe esta práctica del chaqueo que consiste en quemar bosque para tener tierras de cultivo, pero esta vez esa práctica se ha descontrolado porque además viene asociada a la decisión que ha tomado hace más o menos un mes y medio el presidente Evo Morales de ampliar la frontera agrícola en Bolivia para producir más soya para biocombustibles. Esta ampliación de la frontera agrícola además está acompañada por decreto para realizar quemas controladas, pero sucede que las quemas controladas ahora han sido descontroladas. Precisamente, pues Evo Morales es uno de los mandatarios que ya ha puesto medidas, ¿no?, para combatir las llamas, algo que se le criticaba a Jair Bolsonaro y que hasta hoy, hasta la noche del viernes, no ha dicho que iba a imponer nuevas medidas y a pedir la ayuda del ejército brasileño. Anne Alencar, desde Salvador de Bahía, quisiera preguntarle ¿hasta qué punto las políticas medioambientales de Jair Bolsonaro están contribuyendo a que estos incendios se estén dando en la Amazonía brasileña? Yo creo que es importante entender que desde que este gobierno asumió la presidencia, tenemos tenido una serie de eventos que acaban por enfraquecer la agenda ambiental en Brasil, ¿no? El corte de los recursos para las agencias que hacen la fiscalización, por ejemplo, la descredibilidad de los datos de deforestación de INPE, por ejemplo, y algunos, ¿cómo se dice?, discursos del presidente sobre la importancia del medio ambiente. Quedóse muy claro que no era una agenda prioritaria para el gobierno brasileño. Y desde el comienzo de su mandato, ¿no?, ha mostrado un apoyo claro a la industria agroganadera que podría ser una de las responsables también de la quema voluntaria incluso de estos terrenos para poder hacer cultivos o lugares de pasto para los animales, ¿no? Sí, yo creo que, bien, el agronegócio brasileiro, un principal sector de la economía brasileña, necesita de un selo de sustentabilidad hoy. Entonces, quien está sufriendo más con estos tipos de queimadas, de fuegos, de deforestación, es este sector, ¿no?, que está teniendo que se explicar perante sus compradores. Precisamente las políticas medioambientales o la falta de política medioambiental del presidente Jair Bolsonaro ha causado bastantes reacciones en el mundo internacional. De hecho, una de las primeras consecuencias que estamos viendo es que los gobiernos de Francia y de Irlanda están anunciando que van a quizás no ratificar el acuerdo con el bloque del Mercosur. Nuestra compañera, corresponsal en Río de Janeiro, Valeria Sacone, nos enviaba más información al respecto. Hoy ha llegado la primera reacción a la crisis en la Amazonía desde los Estados Unidos. Un
portavoz de la Casa Blanca ha reconocido que efectivamente los incendios y la destrucción medioambiental en la Amazonía preocupan y mucho. También ha habido muchas otras reacciones en Europa, por ejemplo, de la canciller Angela Merkel de Alemania, pero la reacción más dura ha llegado de Finlandia y de Francia. El gobierno de Finlandia ha propuesto un boicot contra las exportaciones de carne para hacer presiones sobre el gobierno de Jair Bolsonaro. Ya Emmanuel Macron, el presidente de Francia, que ha sido el más duro en estos días al hablar de esa situación, ha dicho que se opondrá al acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea en el caso de que Brasil no cumpla con sus obligaciones de protección del medio ambiente. Y aunque Jair Bolsonaro pretende decir que la Amazonía es brasileña y que ellos son quienes tienen que decidir acerca de las políticas que se implementan o no en esta región, obviamente está teniendo implicaciones internacionales a nivel político. Pero más allá de la política, el impacto ambiental que estos incendios están teniendo es bastante grave. Hablemos acerca de la importancia ecosistémica de esta cuenca amazónica y de lo que esto supone para la población mundial. Es bastante sencillo explicarlo. La imagen que tienes a la espalda lo dice todo. Un solo árbol que se quema, uno solito, ¿cuántas relaciones ecológicas posee? Fácilmente puede tener entre 50 y 200 relaciones ecológicas. Toda la fauna asociada a las raíces, al tronco, a las hojas, a las flores, a los frutos. Eso es impresionante. Y si está a las orillas de un río, todas las relaciones ecológicas que tiene además con el mundo del agua, con los peces que lo consumen, con los animales que consumen los peces, esas cadenas son las que estamos nosotros perdiendo. Si un solo árbol tiene cerca de 300 relaciones ecológicas, que son los miles y los millones de árboles que estamos quemando, pues eso es impresionante en términos de biodiversidad. Y aquí está el ejemplo. Aquí es solamente un pedacito de árboles de los que se queman. Si tumbamos uno, el efecto dominó es impresionante y eso es lo que estamos generando en la selva. ¿Qué pasa con la regulación de las lluvias? La evapotranspiración es impresionante. Eso es lo que regula el clima local, por ejemplo, y buena parte del clima global. Los indígenas tienen esa relación perfectamente definida y lo llaman el río que vuela, que también lo han tomado los climatólogos ahora, que es toda la formación de las nubes y toda la recirculación de las nubes que se da desde la Amazonia hasta los Andes y que alimenta el continente. Eso también lo estamos perdiendo. Y si se sigue con este proceso, es que están hablando de 800.000 hectáreas en Bolivia. Eran 400.000 hectáreas por año, ya llevan 800.000 en menos de un año. ¿Cuánto llevamos en Brasil? En Colombia mismo la deforestación está disparada. Todos estos motores se parecen mucho por la expansión de la frontera agrícola ganadera, por el discurso y la visión de desarrollo que se tiene. Entonces, todo esto es muy preocupante porque esa transformación del ecosistema lo puede llevar a un punto de no retorno también, que los climatólogos y los ecólogos lo estudian. Si esta tendencia continúa, fácilmente se va a empezar un proceso acelerado de sabanización del bosque húmedo tropical. Ya se dio en el pasado y solo se salvaron lo que llamaron en su momento la teoría de refugios. Entonces, todo el impacto ambiental, todo el impacto cultural, todo el impacto social y el impacto climático es resultado de esta deforestación disparada de este momento. Precisamente este tipo de selvas tropicales ayudan a regular el clima y a frenar el cambio climático. Un aspecto que quizás mucha gente no conozca de los árboles y de las selvas, en este caso, es que son lo que llamamos sumideros de carbono, es decir, atrapan carbono de la atmósfera. ¿Nos podría explicar un poquito cómo funciona este fenómeno? Sí, lo que llaman la captura de carbono se acumula en los troncos, y eso es lo que genera la biomasa. Y esa biomasa viva es la que mantiene los procesos biológicos. Cuando quemamos eso, estamos quemando el carbón y al contrario estamos emitiendo. ¿Cuánto carbón emite una hectárea? Es impresionante. ¿Cuánto puede acumular? Uno dice 14 toneladas por hectárea. Inclusive hay las valoraciones económicas de cuánto se pagan estos mecanismos de red y de mercados de carbono. Se paga por mantener el carbono vivo en la selva, con la selva en pie. ¿Cuánto estamos emitiendo ahora? Inclusive esas son pérdidas impresionantes.
estamos emitiendo a la atmósfera como nunca se había emitido en los últimos 50 años. O sea, no solo la pérdida de árboles hace que estemos liberando ese carbono que estaban los árboles atrapando en sus troncos, en sus hojas, sino que, pues obviamente, un incendio consume oxígeno y emite además monóxido de carbono. Y además con la ceniza se rompe toda esa relación con el vapor de agua, compite con el vapor de agua y de una u otra manera también va a producir menos precipitación. Es una cantidad de procesos interrelacionados, agregados y acumulativos que son muy complicados. No solo, además, los animales y el ecosistema animal y vegetal de la Amazonía se está viendo afectado. Las poblaciones que viven en las zonas cercanas y no tan cercanas a las zonas de incendios están sufriendo las consecuencias y se están declarando emergencias sanitarias en varios lugares de Brasil y también de Bolivia. Nuestra corresponsal en Río de Janeiro, Valeria Saconé, nos hablaba acerca de la declaratoria de emergencia en una de las regiones de Brasil. La crisis ambiental en la Amazonía está lejos de remitir. Hoy el estado del Acre, en la frontera con Bolivia, se ha declarado la emergencia. Es una situación bastante crítica con 2.500 incendios, un incremento del 190% en lo que va de año y además más de 30.000 personas con infecciones respiratorias por causa del humo muy fuerte que incluso está en la ciudad. Es un humo que procede no solo de los incendios del Acre, sino también de los países vecinos, Bolivia y Perú, que también están viviendo incendios muy virulentos. La situación puede empeorar en septiembre por causa de la sequía. Estamos en una época de poca lluvia y los expertos apuntan todos los años, septiembre es un mes de más incendios. Además de las poblaciones que viven en ese lugar y que se están viendo afectadas por los incendios, no solo las indígenas, sino también en ciudades varias de Bolivia, de Paraguay, de Brasil, hay una afectación psicológica, básicamente, del mundo, ¿no? Todo el mundo está bastante afectado por estos incendios en la Amazonía y uno se pregunta si realmente un hecho así, un incendio como este, no debería tener ayuda internacional y reacciones internacionales más allá de la población y de los distintos gobiernos, ¿no? que están hablando y un poco reaccionando. Sino, yo me pregunto y quisiera preguntarle a Anne Alencar desde Salvador de Bahía, ¿cuál es su opinión acerca de la intervención internacional que estos incendios deberían quizás atraer? Yo creo que es muy importante el apoyo que la comunidad internacional está dando a Brasil ahora, porque es una forma de llamar la atención para un problema muy, muy importante, no solamente para los brasileños, como para el mundo como un todo. La deforestación, el fuego, representam como 50% das emissões nacionais de Brasil, de emissões de gases de efeito invernadero, e isto é uma coisa que afeta a todos, não? Não somente a los brasileiros. Então, esta comoção da comunidade internacional para ajudar Brasil a combater os incêndios é muito bem-vinda. Bienvenida. Quería preguntarle a usted, señor Carlos Rodríguez, su opinión acerca de lo que estaba mencionando yo, ¿no? ¿No debería la ONU quizás intervenir? Sí, los efectos, me acabo de acordar, hace como unos 8 años también hubo incendios en la parte de Brasil y de Bolivia. Y los efectos se vieron hasta en el aeropuerto de Leticia en Colombia, y el aeropuerto estuvo cerrado en 2 ocasiones por casi 3 días seguidos. En la frontera con Perú. En la frontera con Perú y Brasil. Hasta ahí llegan los efectos. Y ya en las mediciones que están haciendo en Bogotá de la calidad del aire, ya están midiendo partículas que se las achacan a los incendios forestales de Brasil. Estos son efectos internacionales. Y obviamente la ayuda internacional es bienvenida. Toda la tecnología y todas las posibilidades que haya para poder controlar los incendios es más que bienvenida.
Y existen. Y existen. Y muy bien que venga la ONU y que vengan todos, pero muy bien que vengan políticas que entiendan muy bien el papel del bosque tropical, que entiendan muy bien la visión de desarrollo que necesitamos para nuestros países, que entiendan muy bien la contribución de los pueblos indígenas a la conservación del Amazonas, que entiendan muy bien el papel de las áreas protegidas. Entonces, yo creo que esa ayuda es inmediata para poder atender esta situación de emergencia, pero tiene que ser una reflexión profunda que nos lleve a definir un mejor modelo para la Amazonia y que sí sea por su contribución para el globo, que el globo también reaccione de manera muy positiva y muy propositiva para cambiar estos modelos y estas visiones que se tienen de transformación del bosque húmedo tropical. Quería ir con nuestra corresponsal en Bolivia una vez más, antes de despedirnos, Mary Vaca, acerca de la colaboración internacional. Al parecer, Paraguay y Bolivia sí están colaborando para acabar con estos incendios. Sí existe una coordinación, sin embargo, el presidente Evo Morales ha sido claro en decir que Bolivia no necesita ayuda internacional para combatir los incendios. Lo que sucede es que el gobierno boliviano tiene entre sus ejes discursivos la soberanía nacional y en ese marco no ha aceptado hasta el momento la oferta de cooperación internacional que le han ofrecido, por ejemplo, países como Argentina y Chile. Sebastián Piñera, pese a las diferencias que existen entre Chile y Bolivia, le ha hecho una llamada al presidente Evo Morales para ofrecerle cooperación. Sin embargo, hasta el momento el presidente ha decidido enfrentar esta emergencia de manera solitaria. Es decir, Bolivia no está aceptando todavía cooperación internacional, pese a los pedidos de grupos de activistas, ciudadanos, gente afectada que está rogando porque venga la cooperación internacional a ayudar, además de las fuerzas que Bolivia ha desplegado al lugar. Algo más que quisiera decir es que resulta toda una ironía que el agronegocio haya pedido más tierras para cultivar y para ganar más dinero y que ahora este incendio les vaya a provocar una pérdida enorme, pues se calcula que entre 1 y 2% del PIB va a ser afectado a raíz de estos incendios. Además de eso, alrededor de 300.000 reses se han quedado sin forraje y no van a tener que comer al menos en los próximos 3 meses. Muchísimas gracias, Mary Vaca, desde La Paz, nuestra corresponsal en Bolivia. Quisiera hacer una última ronda, nos queda un minuto y medio. Quisiera preguntarle a Anne Alencar, desde Salvador de Bahía, ¿cuál es entonces la solución que usted cree que tiene para prevenir este tipo de incendios? Yo creo que es muy importante el presidente de Brasil se pronunciar acerca de combater la deforestación ilegal y los incendios ilegales en nuestro país. Esta sería una mensaje muy necesaria en este momento para nuestra sociedad. Muchísimas gracias, Anne Alencar. Usted querría preguntarle, Carlos Rodríguez, ¿qué propone usted? Había hablado de algunas medidas, ¿no? ¿Pero qué propone usted? La mejor medida siempre es: las palabras y los discursos pueden quemar mucho. Pensemos en palabras bonitas y pensemos en palabras frescas para que refresquen también el discurso sobre la Amazonia. Necesitamos discursos que entiendan muy bien el papel del bosque, las comunidades, el bienestar y otras visiones de desarrollo. Y ahí está el desafío global, porque los incendios no se previenen tanto con la tecnología o con la acción inmediata sobre el fuego mismo, sino cómo prevenirlos a través de las políticas que los eviten. Pues muchísimas gracias a todos nuestros invitados, a nuestras corresponsales que nos ayudaron con intervenciones en directo y también con reportajes, y esperemos que esta tragedia en el Amazonas sea la ocasión para resaltar la importancia de esta cuenca amazónica y de esta reserva de la biosfera del planeta, la selva tropical más grande del planeta. Muchísimas gracias a todo el equipo técnico también que hizo posible este programa, y a ustedes sigan con más en France24.com.